Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, depende de la hora que usted esté escuchando este estudio de la palabra. Les saludo cordialmente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Soy Juan Córdoba y sirvo en ministerio pastoral a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Ha sido mi privilegio por más de 30 años servir a la iglesia, tener el ministerio en el Señor. Muy buenas noches o muy buenas tardes. Yo bendiga a nuestra hermana Rosy Moreno, sierva de Dios viviente. Yo bendiga su vida y el ministerio que todos hemos recibido del Señor. Me da mucho gusto poder estar con ustedes para continuar la segunda parte. Nuestra hermana Angie Tavares desde el Bronx, Nueva York. Yo me encuentro en Queens, Nueva York. Les saludo cordialmente. La pasión del creyente debe ser la palabra. Si te apasiona por la palabra, te va a apasionar por el Señor. Si no tienes pasión por la palabra, lamentable. Es la realidad. Bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, bendito sea tú, oh Dios, Rey del universo, que nos ha dado tu palabra para que por medio de ella lleguemos al conocimiento de la verdad. Bendito seas tú, oh Dios, Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Bendito seas tú, oh Dios, Hijo, por el cual tenemos redención por medio de tu sangre. Presentamos en esta hora este estudio de tu palabra. Espíritu Santo, estamos en tierra santa porque estamos hablando de tu gloriosa persona. Queremos hacerlo con reverencia, queremos hacerlo con respeto, con amor. Líbranos de algo trivial que salga de nuestra boca. Padre, da gracias a los oyentes. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Felicito Santo, bienvenido a la segunda parte del estudio sobre la persona, la naturaleza y los dones del Espíritu Santo. La parte que sigue, estaré hablando de los dones. Déjame hacer una salvedad al hablar. No podemos esperar que un estudio de esta naturaleza, de 40 minutos, una hora, uno puede sondear la profundidad de una de las personas de la Trinidad. Es imposible. Es más, es imposible si estamos hablando por 1000 años, porque no estamos hablando de biología, no estamos hablando de la constitución de un país, estamos hablando de la deidad, estamos hablando del creador del universo, el eterno, nuestro Dios. Estamos hablando de Dios, Elohim, Yahweh, Hashem, Jehová, el nombre o el título que usted quiera darle. Dicho sea de paso, que no es falta de respeto. Por ejemplo, Dios es genérico, es decir, Dios. Dios no se llama Dios. Dios no se llama Dios, ¿verdad? Entonces, es como decirle Él. Entonces, tenemos como que evaluar eso, ¿no? Eso es para que piense. Bueno, Él se llama Dios. Él tiene un nombre, ¿verdad? Le doy la tarea a usted para que investigue. May the Lord bless you. God is all I know. From wherever you are, may the Lord bless you and keep you this evening. We are going through a Bible study called The Nature
of the Holy Spirit and the gift of the Holy Spirit. Although I speak English, this is going to be in Spanish. Muy buenas noches a todos y a todas. Que Dios les bendiga grandemente. Bien. Partimos esta mañana hablando de la persona del Espíritu Santo que tuvo que ver con la creación del universo. ¿Okay? La deidad actuaron en conjunto en la creación de todo lo creado. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente manifiestas por las cosas que son creadas, de manera que no tiene excusa. Damos la bienvenida a Marisol. Estamos hablando de ese tema y en breve haremos una transición a los dones del Espíritu Santo. Entonces, tuvo que ver con la creación. Él estaba cuando Dios creó los cielos y la tierra. El Espíritu Santo, mire esto, en el principio, ese es el verbo. Cristo es llamado el principio. Creó Dios el Padre, los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Qué vemos ahí? Al Hijo, que es el principio, a Dios, que es el Padre, el Espíritu Santo. Vemos en conjunto la deidad. Dejemos el debate sobre la Trinidad. ¿Ok? Dejemos de tratar de explicar lo inexplicable. Concentrémonos en amarle, servirle con integridad, y no es necesario que nosotros entendamos todas esas cosas. Es imposible que el hombre que fue creado por Dios vaya a entender, comprender la profundidad de un Dios que es santo, omnipotente, omnisciente, todopoderoso. En nosotros, ahorita yo estaba observando uno de mis libros de teología, tiene 1280 páginas para hablar de Dios. Y él simplemente dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo no te voy a dar explicaciones, te voy a dar detalles, porque yo soy Dios y yo soy incomprensible. No hay otro como yo. Yo soy completamente, totalmente diferente, ese es Dios. Entonces, decía y reitero que una de las personas en la divinidad o en la deidad que menos se habla, se malinterpreta, es la gloriosa, majestuosa persona del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Neuma de Dios. Esa persona ha sido malinterpretada. Algunos han dicho que es el poder de Dios, como una secta, que no es una persona. Mas, sin embargo, la Biblia está repleta desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, hablando de la persona del bendito Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo estuvo en la obra de la creación. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, poniendo orden en medio del caos. El Espíritu Santo actuó con los reyes, venía sobre ellos para ejercer su función en su reinado. Aún sobre Saúl vino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios venía sobre los profetas, así dice Jehová. Los profetas escribieron, profetizaron, siendo inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Okay? El Espíritu de Dios vino sobre los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y la obra, el Espíritu Santo de Dios tuvo que ver con impartir sabiduría a Salomón. El Espíritu Santo tuvo que ver con impartir sabiduría cuando se construyó el tabernáculo. Fue el Espíritu Santo de Dios que le dio sabiduría a Moisés para escribir, para hacer el mobiliario del tabernáculo. El Espíritu Santo de Dios es una persona y no es la fuerza activa de Dios.
El Espíritu Santo se le puede mentir. El Espíritu Santo se puede blasfemar. El Espíritu Santo se puede contrictar. El Espíritu Santo dice que habla. Entonces, todas esas características que menciona la Biblia, sin lugar a duda, tenemos que llegar todos ser pensante. Tiene que concluir que el Espíritu Santo es una persona. Una persona que al unísono con el Padre y el Hijo tiene que ver con absolutamente la obra creadora y la nueva creación retornando al hombre caído en Adán, la obra de regenerar al hombre por medio de la predicación del Evangelio, dándole convicción de pecado al hombre. Cuando usted y yo predicamos la palabra, enseñamos la palabra, el Espíritu Santo es que convence, que redarguye al hombre. Por ejemplo, usted es creyente. Magnífico. ¿Y por qué usted es creyente? Usted es creyente porque, estando usted muerto en delitos y pecados, usted estaba como Génesis 1:2. Usted, la tierra, estaba desordenada, vacía y en tiniebla. Y dijo Dios, sea la luz sobre ese pecador. Y en un abrir y cerrar de ojos, usted que estaba muerto en delitos y pecados, sin Cristo, sin fe en el mundo, en un abrir de ojos, el Señor encendió su lámpara, quitó la escama de los ojos y usted pudo decir, una cosa yo sé, que yo era ciego y que ahora veo. Bendito sea el Señor, de gloria para siempre. Qué cosa tan extraordinaria. Pasar de muerte a vida en un abrir y cerrar de ojos por el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, en esta hora te honramos. Espíritu Santo, en esta hora te damos gracias por tu obra. Espíritu Santo, líbranos de pecar contra Cristo y el Padre. Espíritu Santo, ayúdanos. Sé con nosotros en todo momento. El Espíritu Santo de Dios. Y me alegré por la pregunta o la inquietud del hermano Noé, que puso, Dios te bendiga, hermana Rita, Claudia, Dios le guarde, que puso esa inquietud, y yo ya he tomado 2 temas. Mañana, Dios mediante, si puedo mañana, siempre esté pendiente a las 11, en la noche no, porque estaré en asunto de una funeraria, más día de mañana. Entonces, tenemos nosotros que discernir que la persona del Espíritu Santo es Dios. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y debemos de estudiar, acercarnos a la palabra, para que el Señor quite tantas ideas erradas que la religión ha sembrado en nuestro corazón con relación a la persona del Espíritu Santo. Hay muchos errores con relación al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando alguien dice que cuando venga la gran tribulación, que el Espíritu Santo va a ser quitado. Un texto cuando Él sea quitado. Y yo le dije a alguien, ¿cómo que alguien omnipresente, omnipotente va a ser quitado? O sea, a veces se repiten, o sea, los creyentes tienen la costumbre de oír algo y repetirlo sin ellos investigarlo. O sea, lo repiten simplemente, con el Espíritu Santo se ha quitado. Entonces la pregunta es, ¿usted se ha sentado con la Biblia? ¿Usted se ha sentado con la Biblia? ¿Con una concordancia, con diferentes versiones de la Biblia? ¿O usted ha consultado hágase buen amigo de un buen maestro bíblico?
hágase buen amigo de un buen maestro bíblico para que le ayude y le guíe en la palabra. Para que le ayude. Okay. Ahora bien, voy ahora a hacer la transición y quisiera concentrarme ahora en este momento para que hablemos sobre el tema de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. La Biblia habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? En Gálatas 9. Pero también la Biblia nos habla en plural de los dones del Espíritu Santo. Con relación a los dones del Espíritu Santo, también hay gran confusión. Déjeme hacer una salvedad. No crea lo que yo le digo, tenga su Biblia en mano, tome nota y confirme lo que se dice con las Sagradas Escrituras. Nosotros todos estamos aprendiendo y desaprendiendo. El único que es sabio, el único que no se equivoca, que no comete errores, es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no cometen errores. Ellos no tienen borrador en su lápiz. Nosotros sí. Entonces, cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, dice en 1 Corintios, capítulo 12, que es ese pasaje que está aquí. Dice, aunque puedo decirle de memoria, yo prefiero coger mi Biblia, invitarte a que conmigo lo pueda leer. Bienvenido, hermano José Manuel. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Aquí, vamos ahora a 1 Corintios 12. ¿Tienes tu Biblia? Búscala. No puede ahora, usa el medio que sea. Ok, déjame darle primeramente el contexto. La iglesia de Corinto fue una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó en uno de sus viajes misioneros. Usted puede leer de eso en Hechos, en el libro de los Hechos. Cuando él salió de la iglesia de Antioquía, entonces, de la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo habló, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Ellos salieron en su viaje misionero. 3 viajes y el último a Roma para allí dar su vida por el maestro. Entonces el apóstol Pablo escribió 14 epístolas. Yo digo 14 porque yo creo que él escribió también a hebreo. Y la iglesia de Corinto tenía muchos problemas. Era una iglesia carnal. Trasfondo histórico. Le escriben al apóstol Pablo contándole la situación y los problemas que estaba atravesando la iglesia en Corinto. Él toma su pluma, bajo inspiración del Espíritu Santo, y él le contesta a la congregación en Corinto, donde habían 10 problemas que tenía esa iglesia. 10 problemas que tenía la iglesia. Entre ellos está abuso de la Santa Cena, un caso de incesto, había división, yo soy de Pablo, de Cefa, de Pedro. Usted está entendiendo. O sea, lo que es 1 Corintios es la respuesta del apóstol Pablo a los 10 problemas que habían en la iglesia de Corinto. Por eso está ahí. Y otro de los problemas que había era ¿qué pasó con los muertos? Y ahí está 1 Corintios 15, el gran capítulo sobre la resurrección. Y luego también había problema con relación a los carismas, caris neumáticos, dones espirituales. Entonces, él escribe en el capítulo 12 y dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis
acerca de los dones espirituales. Número uno, Dios no quiere que tengamos ignorancia con relación a eso. Mas, sin embargo, hay gran ignorancia en el pueblo de Dios con relación a los dones espirituales. Él dice, yo no quiero que ustedes ignoren. Y luego dice, sabéis que cuando erais gentiles, os extraviaban llevándolos como os lleva a los ídolos mudos. Cuando ustedes estaban perdidos, ustedes eran arrastrados por la ignorancia de ese paganismo recalcitrante. Ahora ya no. Ustedes sois el pueblo de Dios. Y le dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, curios, sino por el Espíritu. Porque en ese tiempo era César que había que decir que era el curios. Aquí viene ahora, cuando él comienza a hablar sobre el Espíritu Santo, y él dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones. Mire aquí. Cuando tiene que ver con los dones, el Espíritu Santo es la persona que lo concede. Versículo 4, versículo 8 al 11. Estamos. Pero el Espíritu mismo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Segundo, hay diversidad de ministerio. ¿Quién lo concede? El Hijo. ¿Usted se ha dado cuenta de esto? Los dones, el Espíritu Santo. Los ministerios es el Hijo. Y las operaciones el Padre. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Se lo habían explicado? Está ahí, yo lo acabo de leer. Los dones, el Espíritu lo concede. Los ministerios, el Hijo. Y las operaciones el Padre. Usted ve cómo trabajan al unísono. Al unísono. Entonces, dice, ahora bien, y hay diversidad de operaciones, dones, ministerio y operaciones, dones, ministerio y operaciones. Entonces, dice, pero el que hace todas las cosas, ¿quién es? Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Ahora, oído a esta parte ahora. Esto bendiga, hermana Judith. Oído aquí. Versículo 7. ¿Tiene Corintios 12, 7 ahí? La tiene abierta. Yo te ruego que no escuche la palabra de Dios sin la Biblia abierta. Esto a mí me tiene preocupado. Porque cuando yo me convertí, nadie se atrevía a oír un mensaje con la Biblia cerrada. Hoy, aún en la iglesia del cuerpo de Cristo. Sí, iglesia del cuerpo de Cristo, se lo estoy diciendo a ustedes. Aún a ustedes, algunos, yo los veo con la Biblia cerrada. Y si usted cree que yo no me doy cuenta, cuánto más Dios que te está mirando. Vamos a dejar el juego, que con el aparatito ese sí no hay problema abriéndolo, ¿verdad? Entonces, pero, versículo 7. Oiga esto aquí. A cada uno. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué significa a cada uno? A cada uno. ¿A quién le dijo Pablo cada uno? A la iglesia de Corinto. No sabemos si tenía 100, 200, 300, 400. Entonces, ¿qué es lo que enseña la palabra con relación a los dones? Que el momento, escuche, oído. El momento que el Señor le salvó, Él le dio algún don a usted. Es difícil. Aquí dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero
Hermano, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué yo no tengo nada? Yo no... Bueno, vamos a ver la lista de los dones. Hay 3 listas. 1 Corintios 12, Romanos 12 de 4 a 7, en 1 de Pedro, ahora no se me olvide la cita, y hay otros dones en Corintios 7, el don de celibato, personas que Dios le da el don de continencia para que no se case. ¿Verdad que ese don no se menciona? Pero es un don, no puede ser excluido. El Espíritu Santo da ese don a una persona que ha quedado soltera, quizás nunca se ha casado, un ejemplo, o se divorció, o enviudó, o lo que sea, y ella está contenta, está feliz siendo a Cristo y no tiene necesidad de hombre, o se dedica al Señor. Eso es muy loable, porque la mayoría de nosotros no podemos hacer eso. Entonces dice aquí que es dada para provecho. ¿Provecho de quién? Provecho de toda la iglesia. Mi mano derecha o la izquierda es miembro de mi cuerpo. Y los 5 dedos son miembros de la mano. Y cada uno es necesario para el buen funcionamiento de mi cuerpo. ¿Okay? Porque ahora dice cómo el Espíritu Santo, cómo es que se reparte. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe. A nosotros al convertirnos se nos da una medida de fe, pero también está fe como don y fe como fruto. Fe. Usted ve a esa persona con esa fe. Usted ha notado, ¿verdad? Usted conoce. Esa persona, pero con esa fe, tienen el don de fe. A otro, dones de sanidades. Y por favor, no me diga a mí que Dios nos sana hoy. Yo lamento mucho, pero yo no puedo creer un Dios omnipotente, todopoderoso, y que dice que ya Dios nos sana, por ejemplo. O sea, usted le va a decir a Dios que ya Dios nos sana, porque usted lo dice, porque lo dicen los teólogos. O sea, Dios no sane a nadie porque yo digo que tú no sanas. Esta teología hay que reevaluarla. Hay que reevaluarla. Si Dios sana. A mí me ha sanado físicamente de cosas que yo sé que fue Dios. Entonces, pero bien. A otros, hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. Que detectan cuál es el espíritu que se mueve. Si es un espíritu demoníaco o es el espíritu de Dios. Por el espíritu. A otros, diversos géneros de lenguas. Muy controversial ese tema de controversia. Entonces, si aquí dice que Dios lo da, si no se quiere practicar una iglesia por X razón, pero no se ponga usted, porque usted puede llegar al punto hasta de blasfemar contra Dios, porque su concilio, porque su denominación no crea, nosotros no creemos, pero está aquí, y lo perfecto no ha venido. Dice que cuando venga lo perfecto, los dones cesarán. Lo perfecto no ha venido. Entonces, yo no tengo ningún problema. Siempre que las cosas se hagan decentemente y en orden con eso. Okay. Y habla de interpretación de lengua. Yo he estado en una situación, en lugares donde yo he visto estos dones funcionar. Yo he estado presente, he sido testigo y avalo eso. De que hoy día hay un montón de charlatanes haciendo campaña evangelística, que son mentirosos. Eso es otro asunto.
No mezclemos lo precioso con lo vil, por favor, amados hermanos. Dice, pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno, y el Espíritu. Entonces usted ve cómo el Espíritu Santo tiene mucho que ver con los dones espirituales. Mire esto, repartiendo a cada uno, note usted, cada uno, y a cada uno, el versículo 7, usted lo ve ahí, es 7. Eso implica que cada creyente tiene algún don espiritual. Yo no sabía que yo iba a ser pastor maestro. Y cuando yo me convertí a la edad de 16 años de edad, jovencito, lo primero que me dieron fue una Biblia. Ahora yo entiendo por qué yo cogí tanto amor a leer la Biblia desde jovencito. Hermano, era leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y luego digo al pastor que me dé el libro y eso. Y él veía mi crecimiento. Él veía y me decía, Juan Córdoba, ese comentario que tú leíste, quémalo en el altar de oración, que Dios te va a usar, muchacho. Eso me lo dijo a mí hace 50 años ya. Y uno ve en la vida de uno cómo se cumple lo que Dios le dice con aquello que nos enseñan. Así que, hermano querido, anímate. Algún don Dios te ha dado, uno o más. Uno o más. Esto no es algo teórico, esto es bíblico, lo dice aquí. Continuemos. Dice entonces, porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque como un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos libres, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces luego dice, versículo 14, el cuerpo no es uno solo, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy miembro. Entonces usted conoce la analogía, y luego dice que todos somos necesarios. Entonces, yo no sé si yo tengo aquí, deja ver. Ok. Entonces, tenemos nosotros aquí están los dones de revelación, lo que acabamos de leer, los dones de revelación, que viene siendo palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Eso es por revelación. Dios por revelación da palabra de sabiduría en una situación dada. Da sabiduría, por ejemplo, a Daniel o al otro. Da palabra de sabiduría para resolver un problema. La sabiduría de Dios viene a la vida de uno y Dios le da sabiduría para proceder. A José le dio sabiduría, a Daniel y a nosotros también. Palabra de ciencia para descifrar el misterio, la ciencia de Dios. Discernimiento de espíritu, que significa saber distinguir qué espíritu se mueve en una situación dada. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando había esta muchacha y que decía, estos hombres nos vienen a predicar la palabra, y ella comenzaba a hablar y a adular a Pablo. Y dice que incomodándose Pablo, él discernió que no era de Dios por el discernimiento de espíritu. Ella tenía un espíritu de pitonisa, de adivina, y ella reprendió el espíritu porque Dios le dio discreción de espíritu. O cuando alguien habla y usted detecta que es una falsedad, el espíritu con el cual habla, usted puede detectar que está engañando. Hace falta. Hoy necesitamos esos espíritus de revelación. Otros 3 dones son los dones de poder. Dones de poder. Estos son de revelación, estos son de poder. ¿Cuáles son? Fe,
sanidad y milagros. Fe, a otro fe. Le da fe. Diga usted, si con un granito de mostaza podemos hacer que un monte salte a tu lugar, ¿qué será con esa fe? Y esa fe puede crecer en uno. Fe. Todos tenemos una medida de fe. A otros, sanidad. Sanidad. Sanidad divina. Yo sé que hay congregaciones donde ellos dicen que ya los dones están obsoletos y que ya no están. Yo difiero respetuosamente. Y muy sencillo. Yo voy a decir que un Dios omnipotente, todopoderoso, que yo el hombre voy a decir, eterno, ya, como ya la época apostólica pasó, ya no hay más milagros, porque tenemos la Biblia. Así que no actúe, no sane a nadie, no haga ningún milagro porque yo lo digo. O así es. Yo digo a eso. ¿Sabes lo que yo digo a esos comentarios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ese es mi comentario. A personas que dan de esa manera. Eso es ser prepotente. Que tú decís, oye, eso pasó porque. Ajá. Porque lo dice el teólogo tal, porque lo dice Calvino, el otro. O sí, yo leo en la Biblia que no. Yo leo en la Biblia que Dios continúa haciendo como Él quiere hacer y cuando Él quiere hacer. Tenemos entonces los dones de inspiración. Profecía, lengua, interpretación de lenguas. Como dije en mi nota introductoria, esos son dones de controversia, ¿verdad? Si usted está en una denominación y no cree en esos dones, no hay ningún problema, porque uno no se salva por los dones, uno se salva por la fe. Jesucristo no habló en lenguas, por ejemplo. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento hablaron en lenguas para ser salvo. Estos son dones del Espíritu Santo y yo te voy a explicar que son importantes al final, lo último que voy a decir. Entonces, tenemos en Romanos 12:7 están estos dones: servicio, generosidad, exhortación, ayuda y administración. Eso está en Romanos 12, 4-7. Entonces, como usted puede ver, yo veo que ahí hay todos esos dones. Y tenemos estos dones ministeriales. El ministerio de la mano, los dones ministeriales, que son, sí, hermana Rita, usted tiene razón. Dice la hermana Rita que los pastores tendrían que ayudar a sus feligreses a reconocer esos dones. Exactamente, hermana. Exactamente. Por ejemplo, en mi pastor, cuando yo era jovencito, él me dijo, él pudo ver lo que yo no veía. Él veía que yo amaba la palabra, que estaba en la vigilia. Él miraba mi crecimiento, muy tierno, muy joven. Y yo nunca podía soñar que el Señor me iba a llamar a la obra. Así pasa, hermana. Así pasa. Entonces, en Efesios 4:7 dice, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y dice, y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, los enviados, a otros profetas, que proclaman la palabra, a otros evangelistas, que evangelizan a los no evangelizados, a otros pastores, pastores o obispos, también, el mismo término, y a otros maestros. Yo, a través de los años, me he dado cuenta que estos dos van a la par. Pastor, maestro. Un pastor que no sea maestro no es un pastor. Un pastor que no sea maestro no es un pastor. Porque un pastor tiene que alimentar la grey. Hay pastores,
yo conozco a algunos que en realidad son evangelistas. Yo lo noto en su mensaje, yo lo noto en su carisma, lo noto en su cuán enérgicos son cuando hablan y también la pasión que tienen por los perdidos. Y yo dije, ese no es un pastor, es un evangelista. Pero él quiere ser pastor. ¿Me doy a entender? Entonces, es así. Entonces, pastor, maestro, o pastores tienen que ser maestros. Okay. Ahora, para concluir, porque esto es un tema de larga envergadura y de una u otra manera, como vamos a tomar el curso, si usted no lo sabe, mi hermano Rolando, nosotros lo que estamos haciendo en estas transmisiones, lo que estoy haciendo es que estoy contestando algunas inquietudes de los hermanos basado en 10 temas. Entonces estoy tomando este segundo tema de hoy. Mañana, Dios mediante, pienso que voy a tomar otro tema. De lo que entonces esos estudios son a las 11 de la mañana, hora de Nueva York. Aquí son las 7:40 de la noche. Para que usted calcule la hora. Entonces son a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Ahora, yo quiero entrar ahora en esto último. Y quiero compartir contigo 3 cosas muy fundamentales. Cuánto me gustaría poder proyectártelo, pero no puedo. No tengo el medio. Número 1. Los dones espirituales glorifican al Señor. Eso es lo primero. Los dones espirituales glorifican al Señor. Usted nota que dice, el Espíritu de Dios vino sobre, en el Antiguo Testamento, y luego que dice que vino sobre, usted entiende que esa persona hizo una gran obra para Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos nosotros lo mismo. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros personas que, dirigidas por el Espíritu de Dios, yo mencioné a reyes, profetas y sacerdotes, ¿recuerdan? También tenemos al sumo sacerdote ungido. Tenemos a los levitas, eran los obreros. Y tenemos a otros. Dios te bendiga, hermano Adrián. Y tenemos nosotros también. Entonces tenemos tanto en el Antiguo Testamento como el Espíritu Santo ungía a la persona para predicar. Así dice Jehová, thus saith the Lord. 3000 veces aparece la palabra así dice el Señor. Entonces el Espíritu Santo lo ungía. Entonces los dones espirituales tienen el fin de glorificar al Señor. Muchas personas niegan lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios porque han visto tantos charlatanes, ¿verdad? Tantas cosas que pasan falsas. Pero eso no significa. A mí me dieron dinero falso una vez en un país que yo fui y aquí en los Estados Unidos. Eso significa que ya el dinero no sirve porque alguien me dio algo falso. Oh, no sirve el dinero, yo no voy a... No. Existe lo real. Lo que hay que tener discernimiento, el discernimiento que da la palabra de Dios. Entonces, número 1, los dones espirituales glorifican al Señor y no al vaso o a la vasija. Esa persona que viene con prepotencia, aquí estoy yo, el hombre the man of the hour, salga corriendo de ese sitio. O persona que dice, yo voy a sanar a alguien, salga corriendo de ese sitio. La persona usada por Dios es una persona humilde, dispuesta a ser corregido y corregida, porque el único que sabe todo es Dios.
todos estamos aprendiendo, todos. Y los pastores que se recuerden que ellos son ovejas también. Segundo, los dones son necesarios. Los dones son necesarios. Dice 1 Corintios 14:1 que procuremos los mejores dones. No lo dice. 1 Corintios 14:1. Después que él dice todo lo que está pasando, y él dice que en la iglesia de Corinto había el conflicto carismático en la iglesia de Corinto, él dice, procurad los mejores dones. Y luego dice, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Lo que el Señor le preocupa es su iglesia, su cuerpo. Y Él quiere que nosotros seamos usados para glorificar su nombre y para ayudarnos mutuamente. Edifican el cuerpo. Y también dice que edifica a quien los usa. A uno se edifica también cuando usa el don que Dios le ha dado a uno. Uno se edifica. Ustedes, seguramente, yo sé que muchos de ustedes saben lo que estoy hablando, porque ustedes tienen dones espirituales, porque acabo de decir que a cada uno tiene don. Nunca diga, oh, yo no tengo ningún don. Entonces, como decía la hermana Rita, entonces lo que hay que hacer es buscar la manera de cómo descubrir esos dones. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo tú vas a saber si tienes un don? Si a ti te dan una oportunidad en la iglesia y tú te niegas. Un ejemplo. Te dice el pastor, te dice, oh hermana, mire, nosotros necesitamos maestros para la escuela bíblica porque hay muchas personas que la iglesia ha crecido y necesitamos más personas. Entonces, tú en tu corazón tienes como ese anhelo, pero dices, yo no estoy preparado o preparada. Claro, entonces el pastor te va a decir lo próximo que te va a decir. Y si usted responde, vamos a dar cursos de capacitación para ayudarle a usted. Y usted tírese al agua y mójese y comienza. Y poco a poco habla con los maestros, observe cómo enseñan. Usted gradualmente, el Señor le va puliendo y le va enseñando. Eso es un proceso de toda la vida, ¿verdad? Tercero y último, los dones deben ser usados. Los dones espirituales deben ser usados. No podemos quedar nosotros con un don estancado en una gaveta. Deben ser usados. El Señor es que los da, dice el Corintios, a cada uno es dado por el Espíritu Santo. A cada uno es dado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se va a saber si usted, varón, puede ser buen maestro de la Biblia? Ahora, una persona que tenemos que tener claro, una persona que diga que Dios lo llamó a ser maestro y no estudia, que no me diga a mí que puede ser buen maestro, porque si tú no estudias, ¿cómo tú vas a enseñar? ¿Me doy a entender? ¿Cómo vamos a enseñar? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar? La palabra de Dios. Entonces, para tú poder enseñar la palabra de Dios, tú tienes que conocerla. Tú tienes que sumergirte, tú tienes que pagar el precio de durar horas y horas y horas y horas y horas y horas y más horas después. Con un pasaje, buscando y buscando y buscando y buscando y ahí escudriñando y escudriñando. Al texto hay que decirle, no te dejo hasta que no me bendiga. Yo tengo texto, después de estudiar la Biblia por tantos años, tengo texto y yo no lo entiendo. Algún día, y a veces he tenido texto por 20 años que no he entendido, y luego viene la revelación del Señor y me rasga el velo de entendimiento. Me rasga el velo del entendimiento y yo puedo entender lo que antes no entendía. A veces el problema es que tenemos una traducción errada. No errada,
Una traducción es la Biblia, porque se nos olvida esto. Te lo voy a repetir. Memorízatelo. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Estamos leyendo la carta de otros. Yo no soy corintio, fue a los corintios. Es para mí. Entonces, ¿qué significa eso? Yo debo conocer el trasfondo histórico, cultural, gramatical, lingüístico, lo mejor que yo pueda, para acercarme a la Biblia y ser fiel al texto. Ay, pero hermano Juan, eso es muy difícil. Claro, Dios pone maestros en la congregación. Dios pone a pastores. Dios pone a pastores. Entonces, mira esto. La Biblia fue dada a un pueblo hebreo, en un idioma hebreo. En un idioma hebreo, sobre un Mesías hebreo. Entonces, yo soy dominicano, yo soy latino, yo no conozco hebreo, no viví en esa cultura, no sé nada de eso. O sea, ¿cómo yo voy a poder entender cuando estoy leyendo la carta de otra cultura? La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Eso es muy sencillo. ¿Entendés? Por ejemplo, si usted se va a Rusia, usted va a vivir en Rusia. ¿Qué usted tiene que hacer para moverse en esa cultura? Comienza a aprender el gobierno, cómo se mueve la gente. Comienza a entender las palabras, cómo se dice tal cosa, los nombres de los lugares, porque usted tiene una cultura. Entonces la Biblia no fue escrita a nosotros, fue para ellos primero. Entonces, para yo poder entenderla, yo tengo que hacer un esfuerzo. Yo constantemente estoy consiguiendo herramientas para entender más la Biblia. Hoy yo recibí un diagrama, un chart, generational chart, de la genealogía. Porque yo quiero saber si estas cosas, yo no quiero hablar tontería, yo no quiero hablar, me parece, mi opinión es, no, así no es la cosa. Hay que estudiarlo, hay que investigarlo y luego hable. Yo a veces he dialogado con personas por este medio y yo simplemente no continúo la conversación porque la persona simplemente quiere venir con... sí, hermano, claro, hermano Adrián, pues es para compartirlo con todos. Entonces, ya voy a terminar este estudio por 1 hora, me quedan unos cuantos 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero reiterar el próximo mes, en un par de semanas, nosotros vamos a comenzar cursos de capacitación ministerial, se llaman cursos de capacitación ministerial. Intensivo. Por este medio, de esta manera, didáctico, la hermana Rosy Moreno, que en conjunto estamos trabajando con este propósito, que ella también tiene una página, Teología Bíblica y Hermenéutica, que usted se puede añadir para aprender también. Ella tiene la lista de los cursos. Algunos cursos tienen 12 lecciones. Otros cursos tienen 20 lecciones. Mire la página, Teología y Hermenéutica Bíblica, así se llama. Otros cursos tienen 30 lecciones.
Yo tomé todos esos cursos en una escuela de teología hace más de 25 años. El Señor puso en mi corazón hacer esto. Yo invierto horas diarias a esto porque la vida es muy corta para pasarlo en sandeces, perdiendo mi tiempo y mi energía y mi mente y todo. La vida es demasiado corta y por lo tanto tenemos que trabajar mientras es de día, querido hermano. Entonces, mientras tanto, estaré tomando estos temas, estaré hablando del tema no se pierda la ley y la gracia. Oh, Dios mío. Ay. La ley y la gracia. Que sea un conflicto entre ambas cosas. Este estudio va a ser sumamente interesante, yo se lo garantizo. Ese estudio puede que le pise el callo a muchas vacas sagradas que nosotros los cristianos tenemos con relación a la ley. Hay muchísima, esa es una de las cosas más terribles que le ha pasado al cristianismo, es que ha malinterpretado lo que significa la palabra ley. Cuando ven la palabra ley y no ven el contexto, especialmente cuando el apóstol Pablo la usa de 7 diferentes maneras. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ajá, ¿qué significa eso? Bueno, vamos también a estudiar espacio sagrado. Espacio sagrado. Vamos a estudiar esa expresión que dice mandamientos, estatutos y decretos que aparecen en la Biblia, la diferencia, ¿qué son? Entre otros temas. Pero esos son solamente unas clases como esta, de 2 sesiones. Por ejemplo, yo tengo en mis manos aquí, este es un curso que se llama, no sé si lo pueden ver, los llamamientos de Dios, no sé si lo pueden ver ahí. Este curso tiene 10 lecciones. Entonces, yo voy a proyectarlo para que sea más interesante. Los llamamientos de Dios, por ejemplo. Curso de neumatología sobre el Espíritu Santo. Curso de los profetas de Israel. Cristología. Ministerio práctico. Son cursos que están muy, pero muy cerca a mi corazón. Porque esta palabra, curso de homilética. Y ahora mismo yo estoy dando ese curso a un grupo de hermanas los domingos por la mañana antes del culto. Estoy dando homilética sagrada. El domingo tenemos la 5ª lección, que tiene que ver con la predicación para ser mejor maestro y maestra, etc. Pero bien, hermanos, ya el tiempo se me ha terminado. Yo deseo, espero, comparten contenido, lo que se conectaron un poquito tarde, pueda verlo, que es sobre los dones del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, etc. Yo deseo que le haya sido de algún provecho lo que se ha dicho. Lo que no está por la palabra que usted oyó, pues olvídelo, descártelo. Verifíquelo todo, escudriñelo todo, confírmelo todo con la Biblia. Estoy a sus órdenes para servirle. Puede mandarme alguna pregunta.
de alguna manera, inclusive aún llamarme si desean algún asunto. Tenemos una página que se llama Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana. Clínica de Consejería Matrimonial. Esa página es dedicada a los matrimonios. Tenemos ya 38 mil miembros tenemos. Muy bendecida. Tengo un canal en YouTube bajo el nombre Pastor Juan Córdoba. Mírenme cómo soy, porque hay muchos Juan Córdoba por ahí. Ellos son más guapos que yo. Pastor Juan Córdoba. Active la campanita y usted va a ver ahí que hay 633 mensajes. El mensaje de ayer sobre Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, está ahí. Así que démosle gracias a Dios. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, que en todo, absolutamente todo, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo, amén. Ha sido un placer, un honor para mí poder compartir la palabra. Oren por mí para que Dios me ayude y me dé entendimiento y fortalezca mi cuerpo y todo mi ser. Que Dios lo bendiga y que pasen todas muy buenas noches. Por favor, compartan el contenido, se lo voy a agradecer para que otros y corre la voz para que otros se añadan y puedan también ellos tomar los cursos. Y le digo al Señor que van a ser de grande edificación. Que Dios los bendiga, hermano. Un abrazo a todos.